Gracias por acompañarnos en este programa de inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Los temas que trataremos son los cambios a las entrevistas de la residencia, el fin de la pausa, los viajes de residentes, los adelantos masivos de cortes de inmigración, el I-220A, el CBP-1, las peticiones familiares, el asilo y el parol humanitario. La primera pregunta. ¿Es cierto que han puesto más difíciles las entrevistas de la residencia después del fin de la pausa? Sí, gracias por la invitación. Es cierto que hoy día el escrutinio es mucho mayor. Es decir, antes básicamente era un proceso en que si la persona no tenía récords criminales, estaba viviendo aquí por un año, estaba legalmente casado, básicamente el proceso era mucho más sencillo. En muchos casos, como ustedes saben, no se requerían ni entrevistas. Hoy día casi la entrevista es un requisito esencial donde el oficial tiene que indagar no solamente los aspectos principales de cómo la persona entró, sino bajo qué circunstancias, quién hizo la petición, cómo llegó, si fue el programa este famoso de parol, quién fue el parol, si la persona, este parol llevaba un affidavit, el I-134, si la persona residía con el patrocinador o si tuvo contacto. Hay muchos casos que desde hace años, cuando se generó este programa, se dieron como posibles casos de fraude, donde la persona había muchos patrocinadores para muchos casos y básicamente se va a averiguar de esto y si la persona pidió ayuda, si recibió ayuda, qué tipo de ayuda, por cuánto tiempo. Sí, sin discusión, las entrevistas van a ser y son mucho más estrictas que lo que fueron anteriormente. ¿Usted sabe si están procesando los casos de los cubanos de manera más rápida después de la pausa? ¿Podrían darnos respuesta este mismo año? Bueno, todavía no ha habido un inicio del procesamiento a escala mucho mayor, sino esporádica, pero en la medida en que la decisión de la Corte del juez federal de Rhode Island se ha hecho firme, aunque el gobierno apeló, no hay una paralización, lo que se llama en inglés un stay, y a no ser que exista, la orden se mantiene y los efectos de la orden hay que cumplirlo. Debe haber, a no ser que el gobierno no lo quiera hacer, y entonces va a haber una moción para comprar al gobierno, para forzar al gobierno a que el gobierno lo ejecute. Va a haber muchas más entrevistas. Ahora, una cosa que es importante es dos cosas. Primero, hay que tener paciencia, y segundo, no se puede pensar que porque te citen lo van a aprobar. Pero básicamente, primero, el escrutinio va a ser mucho mayor y segundo, la decisión va a tomar tiempo. La espera, si se ha esperado mucho, espérenlo poco, porque los primeros casos yo creo que van a ser mucho más exigentes y puede haber un proceso de negación, porque básicamente mayor, o de decisiones que se van a dilatar hasta que las aguas tomen su nivel, porque yo creo que la idea es, en estos casos, no tener una aprobación masiva de los mismos. El gobierno no va a ceder tan fácilmente. Tengan paciencia, que a veces la espera vale, y estén preparados para la misma. Si vinieron por el programa del patrocinio, ver quién los patrocinó, si recibieron ayuda, estar claro qué tipo de ayuda, por cuánto tiempo, la relación que tuvieron con esta persona, todos los detalles del caso, si trabajaron sin permiso de trabajo, por qué lo hicieron, qué tiempo fueron, estar seguro que pagaron los impuestos, pagaron los taxes. Todas esas cosas van a contar. ¿Los residentes correrán un riesgo mayor de no ser admitidos en el país si salen de viaje? ¿Esta decisión puede afectar a los residentes aunque no viajen? Bueno, en realidad la decisión ratifica un criterio de interpretación en que no es necesario tener una convicción para cuando seas residente y tú llegues, te puedan retener la residencia y ponerte en un proceso de inspección diferida para clarificar los hechos o ponerte en corte tratando de revocar tu residencia porque eres inadmisible. Históricamente hay dos tendencias. Una que dice que si tú sales, tienes un proceso criminal pendiente, no debe considerarse una nueva admisión. Ningún residente que viaje por un corto periodo de tiempo, a no ser que pase más de 6 meses afuera, debe considerarse una nueva admisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú llegas deben tener un proceso de como si estuvieras llegando al país por primera vez. Porque ser residente te da el derecho de viajar por un corto periodo de tiempo y poder ingresar al país sin tener una inspección formal, como si estuvieras llegando al país por primera vez. A no ser, y esta ha sido la tendencia histórica,
de que si tú tienes un caso pendiente criminalmente, ellos pueden no admitirte como residente, ponerte en inspección diferida, clarificar los hechos y ponerte en corte. En este caso, lo que se estaba en litigio es que a no ser que haya una convicción, la persona no puede ser sujeta a una inspección y retener su admisión como residente. Y la Corte Suprema dijo que una decisión 6-3, que se ratifica que sí, que si tú tienes un proceso criminal pendiente o una causa criminal y entras al país como residente, no quiere decir que no vas a ser inspeccionado. Puedes ser inspeccionado, estás en inspección diferida y posteriormente puedes pasar a corte hasta que se clarifiquen los hechos. Eso no quiere decir que si después de la inspección el proceso se desestima o no eres sujeto a una convicción que afecte tu inadmisibilidad al país, no se te mantenga la residencia. Ahora, una cosa clara es que para los efectos de inmigración, la aceptación de un delito o de un hecho ilegal no necesita una convicción para declararte inadmisible. Eso tiene que estar muy claro que al momento de llegar al país y ser sujeto a una inspección, si en el interrogatorio admiten conductas de comisión de delitos, aunque después la Corte las desestime, ustedes pueden ser considerados inadmisibles al país. Otra duda, si están adelantando las cortes en Miami, ¿nos llegaría por correo el aviso? Porque debe llegar, no pueden adelantar una corte sin que haya una notificación por escrito de la misma. Ahora, el problema es que mucha gente se ha mudado y no ha actualizado las direcciones en corte, la actualizó con el servicio de inmigración, pero no en corte, y eso es una deficiencia que va a ser muy difícil de suplir si la persona con quien supuestamente la persona está viviendo se demora en notificarle de la citación, y cuando usted llega, porque están dando muy poco tiempo entre la fecha que le están notificando y la audiencia que usted tiene. Se ha dado casos recientemente que las personas le entregan, pero cuando le entregan los documentos ya es tardío, porque ya pasó la corte. Son dos cosas importantes que hay que seguir. Actualice su dirección en la corte si no es la que tiene. Cerciórese que la dirección que tiene en la corte es la actualizada y revise en la página en línea del sistema de verificación de corte al menos 2 veces al mes o una vez por semana que su corte no ha sido adelantada. Esto lo puede hacer en línea o lo puede hacer al número telefónico 1-800-898-7180, 1-800-898-7180. Okay. Ahora, ese sistema no es 100% seguro. Verifiquen su caso, mantenga la dirección actualizada y esté atento, porque sí, realmente ha habido una tendencia en las últimas semanas de con nuevos jueces acelerar las citas de las cortes. Los casos que estaban para el 2028 o 2029 lo están poniendo para 3, 4 o 5 meses a partir de la fecha de hoy día. ¿A qué número uno puede llamar para saber si tiene corte o no? Son dos maneras. Un sistema en línea, la página de la Corte de Inmigración, y la otra, el número es 1-800-898-7180. Ahí le mandan a seguir una serie de pasos. Hay opciones en inglés y en español. Usted las puede seguir en español. Marca la opción 1, introduce su número extranjero y marca la opción 1, que es su caso, cuando es la corte próxima. Ahí lo puede verificar y hágalo al menos una vez por semana. Soy cubana con CBP. Me da miedo que me adelanten la corte de asilo antes de que procesen mi residencia. ¿Debo cerrar mi corte? Si puede hacerlo, hágalo. Pero depende de los jueces. Acuérdense que hemos hablado anteriormente que el hecho de que usted sea arribante extranjero, primera casilla, es una de las pocas excepciones donde el juez no tiene jurisdicción sobre su caso de residencia. Por lo tanto, hay una jurisdicción doble o dual, donde el servicio de inmigración es el que tiene la jurisdicción sobre su residencia y la corte mantiene su caso abierto hasta que le aprueben la residencia. Y no es óbice para que le aprueben la residencia que usted tenga su caso en corte. Sin embargo, hay muchos jueces que hoy día, por una cuestión de economía procesal, aunque el gobierno se oponga, están cerrando los casos en corte y siempre es bueno hacerlo. Yo no me enteré de que me habían puesto corte y no me presenté y me dieron deportación. ¿Hay algo que pueda hacer? En los casos que hemos hablado en las preguntas anteriores, que las personas no están recibiendo la cita porque las direcciones no están actualizadas o porque las personas se mudaron y no notificaron a tiempo, o donde están viviendo, donde las personas dicen que están viviendo, la familia le entregó los documentos tardíos. Puede hacer una moción para reabrir el caso,
pero cada día es más difícil. Es más difícil no solamente porque los jueces no quieran, sino porque la Junta de Apelaciones ha limitado la facultad sua sponte, es decir, de derecho propio de las Cortes o de los jueces de reabrir, a no ser que las circunstancias demuestren que la persona no fue debidamente notificada o porque por circunstancias excepcionales, ya sea la enfermedad grave de un familiar o de la persona no pudo concurrir a la Corte. Pero consulte con un profesional porque su orden de remoción va a tener un efecto definitivo si no la apela y con consecuencias que después pues va a tener que salir del país o al menos va a estar removido. ¿Por qué hay abogados que dicen que los I-220A sí pueden intentar aplicar a la residencia en la corte, mientras que otros abogados dicen lo contrario, de que no es un argumento válido decir que fuimos mal procesados y que por eso el BIA tiene que volver a revisar su decisión? ¿Podemos o no podemos aplicar con este argumento? Bueno, yo soy partidario, primero, cuando usted tiene I-220A, la mayoría son segunda casilla, entraron no por un puerto de entrada, pero son aplicantes para admisión. Y yo cada día, yo estoy más convencido y las interpretaciones de los casos, tanto de Cabrera Fernández como de Kiuli, como de Labrada Fernández, me indican que es necesario insistir en que las personas que tienen I-220A tienen derecho a la ley de ajuste cubano, a ajuste, porque lo que controla es la ley, no el documento que usted tenga. Ahora, es una decisión estratégica de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, en dependencia de la Corte. Está claro que con la decisión que hay de la Junta de Apelaciones, el derecho de los jueces a otorgarlo es limitado. Pero hay algunos jueces que lo consideran y se han explicado las razones de por qué desde el punto de vista legal y lo han hecho muy bien. Y hay que seguir ese argumento, hay que insistir en eso, porque primero, aunque no se otorgue a un primer nivel, cuando se vaya en apelación, si el proceso de asilo no prospera, es un argumento más para tener, aunque la Junta de Apelaciones ha sido un organismo que en los últimos años o meses ha sido más en contra de cualquier solución al problema de la I-220A que las otras cortes, incluidas las cortes de inmigración en primera instancia. Es bueno insistirlo porque con los casos pendientes que hay en materia federal abren el camino para posibles soluciones federales y para insistirle a la Junta de Apelaciones que cada día ese criterio se está abriendo paso y que tiene que prevalecer en el tiempo. Tengo I-220A, apliqué a mi residencia, me la cerraron administrativamente porque tengo corte y me están poniendo muy pegadas las cortes. ¿Qué pudiera hacer? Puede valorar qué tipo de corte tiene, si tiene una corte preliminar o una corte final. Intentar entonces someter su residencia en la corte, si tiene una corte final, argumentar correctamente por qué usted cree que califica para la residencia y continuar su proceso en corte. En otra pregunta nos plantean, tengo I-220A con parol 212D5. Apliqué a la residencia en el 2023 y todavía estoy en espera. Por favor, dígame qué debo hacer. Acuérdese que hubo una pausa, que esa pausa se acaba de liberar, que el gobierno está opuesto a esa liberación. Si tiene parol y tiene I-220A, lo más probable es que entró no por un puerto de entrada, sino cruzó la frontera. Si no está en corte, su residencia debe ser adjudicada. Revise bien su aplicación de asilo y de residencia si hizo asilo. Y recuerde que los casos deben coincidir. Son los argumentos de que usted, cuando elaboró el asilo, si estuvo detenido, si estuvo amenazado, y cuando las preguntas que correspondan en la residencia, que tengan un control con la aplicación de asilo, deben coincidir. Revise bien las dos, prepárese para la entrevista que debe tener de la residencia a partir de ahora que la pausa está eliminada y continúe entonces pendiente de esa entrevista, pero revise bien, no dé por absoluto, no piense que para adjudicarle su residencia le va a dar por correo sin entrevista, asuma que la entrevista es necesaria y asuma que si hizo una aplicación de asilo que tiene que revisar todos los supuestos. Además tiene que revisar si trabajó sin permiso de trabajo, por qué lo hizo, probar que pagó sus taxes, probar que tiene obligaciones financieras que hacer y que estuvo en cumplimiento de eso, pero que siempre cumplió con las obligaciones tributarias de impuestos en el país. ¿Sería aconsejable para los I-220A que no tienen corte aplicar a la residencia ahora? ¿Hay alguna otra opción para legalizar estatus? Yo siempre considero que pueden hacerlo. Ahora las personas que tienen I-220A que no están en corte, hoy día están citando a muchas personas con residencia pendiente con I-220A
Y yo creo que por la tendencia que tiene el gobierno no la van a aprobar, o sea, las van a poner en corte. Yo quisiera estar equivocado, y si la ponen en corte complican más. Muchas personas que aplicaron a residencia en un periodo anterior, los casos los cerraron administrativamente o no han tomado decisión. Pero con la nueva organización y criterio del Servicio de Inmigración de agilizar los casos, no otorgar residencia y referirlo a la corte, lo pueden hacer. En este momento, las personas que no están en corte tienen que tener un balance bien en cuanto al tema de la I-220A, porque puede tener efectos negativos en una denegación y posteriormente ponerlo en un proceso de corte. Soy I-220A, apliqué a la residencia, me cerraron el caso administrativamente, me pusieron corte. ¿Qué debo hacer ahora? Debe consultar a un abogado, revisar su asilo lo mejor posible, hacer las correcciones necesarias, siempre basado en la declaración inicial para que no se considere una nueva aplicación, y valorar aplicar a la residencia en corte para tener un peso más con una argumentación legal adecuada, porque usted considera que legalmente usted califica para la ley de ajuste cubano y que lo que controla no es el documento con que lo liberaron, sino los casos legales que establece que usted debe ser liberado bajo la sección 235 y no bajo la sección 236, y que bajo esa sección el único documento que lo podían liberar era con un parol, y si permanece afuera, ese parol está vigente. Los que son CBP y no tienen corte y tienen más de un año de haber aplicado a la residencia, ¿qué posibilidades hay de que se las den ahora? Bueno, las posibilidades es que van a tener una entrevista. Ahora, el tema es que usted cumpla con todos los requisitos para que le adjudiquen esa aplicación de residencia. Eso tiene que prepararse. Las posibilidades, la entrevista va a existir. Ahora, los escrutinios van a ser más fuertes en la entrevista, por lo tanto, prepárense correctamente y no asuman que por el hecho que usted es CBP, que tiene un parol, que es cubano y que no está en corte, la residencia se la van a aprobar sin problema. Soy CBP. ¿Qué pasa con mi caso de asilo si me niegan la residencia? Bueno, su caso de asilo va a continuar y va a tener que defenderlo si le niegan la residencia. Y si le niegan la residencia, como es CBP, no tiene derecho a aplicar la residencia ante el juez, a diferencia de las personas que entraron por la frontera, sin un proceso de un puerto de entrada. A pesar de que ambos son aplicantes para admisión, distingue la jurisdicción que cuando tú eres primera casilla, pues el tema eres un arribante extranjero y los otros entraron sin inspección inicial, aunque después aplicaron para admisión, y ahí están los criterios legales de QLE y todos los demás casos que hay, que hoy día se están discutiendo o que ya están sellados. Pero básicamente, si es CBP-1, le niegan la residencia, debe aplicar de nuevo la residencia con el servicio, argumentando que la decisión fue errónea, y prepararse con el caso de asilo lo mejor posible y tratar de explicarle al juez por qué se la negaron, y que el juez entienda que fue un error administrativo que no afecta la esencia de la ley de ajuste cubano, pues no tiene récords criminales o ninguna cosa que lo impida, y continuar su proceso en corte, que lo dilaten a ver si la nueva adjudicación es favorable a usted. Si uno está en el proceso de apelación de una deportación, ¿pueden aceptar la I-130? Una cosa no tiene nada que ver, porque una cosa es una petición ante el Servicio de Inmigración y la apelación es ante la Junta Apelativa por el derecho del tema de la denegación del remedio migratorio en corte. Pero la respuesta es sí. La petición hecha tanto por un ciudadano americano, por un residente, tanto un padre como esposo o como un hijo, procede ante el Servicio de Inmigración con independencia de que le negaron el remedio en corte y que está en un proceso apelativo. ¿Las reclamaciones familiares para cubanos en Cuba ya están siendo aprobadas? Eso es un aspecto que todavía yo no veo que con el tema de Cuba incluyan los países de la lista de terroristas, a pesar de la decisión de la Corte de Rhode Island. Todavía La Habana no está siendo proactiva en ejecutar la misma, y eso es algo que se tiene que definir en los próximos días, porque básicamente no está en función en concordancia con las decisiones que hay de la Corte Federal. Entramos por el consulado americano por una reclamación de una hermana americana. Ya presentamos para mi residencia y mi permiso de trabajo. Llevamos casi un año esperando. Necesitamos nuestro permiso de trabajo. ¿Dónde me pudiera dirigir? Bueno, básicamente los permisos de trabajo con el tema de la pausa han estado demorados, muy demorados. Básicamente yo creo que intencionalmente no ha habido una adjudicación de los mismos sin sentido ninguno. Y básicamente tiene que dirigirse al Servicio de Inmigración e insistir en los mismos, pero lamentablemente
decisiones no han sido reales, no procede. Otra cosa es hacer un reclamo en Corte Federal, pero son muy costosos, pero el gobierno ha tomado más el tiempo necesario para adjudicar los mismos. Mi hija tiene 9 meses esperando ciudadanía en Cabo Cañaveral. Tiene 5 años casada con un ciudadano. ¿Cómo está ese proceso de ciudadanía actualmente? Bueno, se están procesando, estaban en pausa los casos que estaban en la lista de los países inicial 35 y después 70 y algo de los países que el gobierno no dejaba procesar los mismos. A partir de la nueva situación legal, estos casos deben proceder y se deben citar entrevistas. El hecho que lleve 5 años de casada es positivo, pero básicamente por ciudadano americano usted solamente tiene que tener 13, tiene 2 años más, pero básicamente si aplicó por la regla de los 3 años, tiene que probar que no solamente está casada, sino tiene convivencia. Si aplicó por la regla de los 5 años, entonces el tema de la convivencia y los instrumentos legales no es imprescindible. ¿Cuántas veces uno puede apelar un caso de asilo? Usted puede apelarlo una sola vez ante la Junta de Apelaciones y después puede hacer una moción de reconsideración o de reapertura, pero normalmente es muy difícil y puede, si tiene base legal, llevarlo a las Cortes Federales. Me acaban de cerrar el asilo y me lo mandaron a corte. Me dejaron la residencia abierta, que está abierta desde el 2024, y lo dice así mismo, su caso de residencia ha sido reabierto. Ahora no entiendo qué es lo que pasa. No, son dos problemas completamente distintos. El problema es que al ponerlo en corte, el Servicio de Inmigración no tiene jurisdicción sobre su asilo y lo refieren al asilo. La residencia, si no era primera casilla, estaba cerrada administrativamente. Muchos de esos casos lo están reinstalando, van a citar entrevistas y la mayoría yo creo que inicialmente lo van a negar. Son dos situaciones completamente distintas que tienen que abordar en procesos diferentes. El problema de la residencia es con el Servicio de Inmigración, el proceso de asilo va a ser con la Corte. Entré con parol hace 2 años. Presenté para la ley de ajuste cubano. Tengo todos mis papeles en regla. Soy impedida física. ¿Qué debo hacer? Debe esperar su cita para la residencia, prepararse, demostrar que el hecho de que sea impedida física no va a representar una carga para el gobierno de Estados Unidos. Tiene que estar muy claro en eso, porque aunque el tema de la carga pública no aplica a la ley de ajuste cubano, en la discreción ellos pueden considerar que usted depende absolutamente o va a depender absolutamente del Estado. Repito, el tema de la carga pública no es una prioridad o no es un requisito esencial para la ley de ajuste cubano. No quiero que se confunda eso, estamos claros en eso, pero en la discreción pueden considerar el tema de su impedimento físico, que no tiene que ser absoluto, que puede tener una actividad laboral y eso es lo que tiene que demostrar. ¿Sabe si a las personas del parol humanitario les está llegando el permiso de trabajo? Lamentablemente hasta este momento no. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.